Hola, soy Toni Peris, responsable de los dos grupos de banda, música de cámara y también del conjunto de vientos del Festival Junior. Bueno, yo llevo desde el principio. Primero empezó como una actividad de trompas, después se amplió con flauta, oboe, trompeta y cuerda, y empezamos a meter a las agrupaciones y más actividades para los alumnos. Una vez llegó todo eso, el festival creció hasta convertirse en posiblemente el mejor festival de música culta que podemos encontrar en España. Este festival yo pienso que es muy especial, primero que nada porque organizativamente está a otro nivel. Todos los alumnos tienen una planificación diaria muy detallada sobre todas las actividades que tienen que hacer. También el nivel del profesorado es incomparable con todos los festivales que se pueden encontrar aquí en España. Las principales orquestas del mundo están representadas aquí. Y después también el ambiente que hay. Es un ambiente que, dentro de ser tan grande, es un ambiente muy familiar, donde a cada persona se intenta conocerla, se intenta saber cuáles son sus necesidades y intenta ayudar a todos para que sea lo más provechoso posible. Entonces, eso es un acierto desde la organización del festival. Yo pienso que, claro, después de conocer el festival desde que empezamos en Almusafes, pasamos por Manises y ahora que hemos llegado a Valencia capital, ha sido un salto cualitativo muy grande. Es una oportunidad que todos deberían aprovechar y venir. Mi nombre es Pablo Márquez Mestre. He sido invitado para ser profesor de la Masterclass de dirección y dirigir la orquesta del festival. Ha sido genial porque ha habido muchísimos alumnos, muchísimas especialidades diferentes, niveles muy diferentes, y está siendo una experiencia muy atractiva porque, claro, el momento que nos juntamos durante pocos días, gente tan diversa, con una sinfonía tan apasionante como es la octava de Dvořák, se está creando un feeling en la clase realmente espectacular. Este tipo de proyectos son muy importantes para los alumnos porque tienen la oportunidad de conocer profesores de todo el mundo, profesores muy famosos que tienen mucha repercusión y mucha fama, y poder traerlos a Valencia es toda una oportunidad, es un orgullo, y a la vez juntarse con personas de diferentes lugares del mundo hace que esto sea más cosmopolita, sea más variado y realmente sea una riqueza, ¿no? de personalidades, de experiencias, encima juntarlo con la música. Digamos que es una mezcla a priori que va a triunfar, y evidentemente el festival, por mucho que te hablen del festival, hasta que no lo ves, no puedes imaginar realmente lo que es. Es como una universidad de artes, una especie de magia que se ha juntado durante unos días en un sitio concreto. Es un poco ese paraíso académico que querríamos tener siempre. Se produce unos días en Valencia. I really like it here in the sense that it's not just a standard masterclass. You can really actually work individually with the students. There's more of an opportunity to talk about technical aspects of playing, which is fantastic. You really get to work on particular aspects of playing, and it's so nice to have all instruments together. I would definitely recommend students to come and take part here in this festival. That we have different professors from very different places and backgrounds, and I think the students get very different inputs, which is wonderful. And with so many other flute students around, they can get a lot of inspiration from meeting each other, also coming from different parts of the world and different teachers, and you have a lot going on in 1 week. Soc Ivan Balaguer i este és el meu tercer any en el Festival Internacional de Música. És un festival que cada volta té més repercussió internacional. S'està convidant a gent de més prestigi i l'alumnat cada volta és de major nivell, no? Ara estem així en el Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo de València i estem molt a gust així treballant en un ambient molt familiar també, al mateix temps molt de nivell, però també molt accessible i molt desenfadat. Els organitzadors, que són excepcionals, a banda de ser grans músics, també són persones que han ficat aquest granet d'arena, no? en que això siga un event per a la ciutat. Este festival té un abast tan gran que és difícil que se pugui comparar en altres festivals. I'm so happy to be part of FIM Valencia. Every day
They can get lessons from different teachers and also the opportunity to play in the orchestra or wind band. For students, so many things to do, not only maybe playing, but also they have some Pilates class. So I really recommend to visit Valencia. This is my third time to take part in this fantastic festival. The festival became really more international, and also the level of the students and also the quality of the teachers. Tanto los profesores como los alumnos nos sentimos muy a gusto, estamos aprovechando muy bien el tiempo, los alumnos están haciendo infinidad de actividades muy interesantes, además del instrumento, están con clases de yoga, de técnica Alexander, además también están haciendo orquestas, ensembles, grupos de percusión. Tenemos la gran suerte de tener el Conservatorio Superior de Música de Valencia, el cual pues bueno, tiene unas instalaciones y unos instrumentos fabulosos, además del enclave, que estamos en el centro de la ciudad, muy bien ubicados, y la facilidad de que todos los estudiantes y todos los profesores puedan acceder fácilmente. Es muy bueno y es, yo creo, también fundamental para los estudiantes que se mezclen tantos niveles, ¿no? Hay alumnos pues, que han acabado el superior y que están haciendo másteres, también los más pequeños pueden ver las obras que se trabajan en el superior, las obras que a lo mejor pues, tienen que hacer para el examen de acceso. Todos además tocan juntos, se pueden ayudar unos a otros, se influencian mucho y bueno, eso además también hace que haya un clima y una atmósfera muy buena entre todos los estudiantes, que compartan experiencias, música, que es un enriquecimiento muy bueno y muy prolífero para todos los estudiantes. Everybody is very friendly, and we're talking about breathing, about feeling. Some things we don't have too much time during the year to do. Students can help the other one. And this is, I think, the interest of this kind of project is to share the different level between people, and they can share some experience, passion, and energy, always looking for something. This is what I like to share with students, to find the way of music. We have several ways, and students, they need to find their way and to try to give to them the key, but they open the door by themselves. Un festival muy agradable, hay muchísimos alumnos, varios cursos del final del profesional, algunos de superior, y creo que es muy interesante este intercambio que hay. Una alumna que venía de Islandia, eso me sorprendió bastante, que una chica joven que tenía curiosidad para conocer el festival. Recomendaría venir a FIM Valencia, está muy bien organizado, hay muchos profesores de cada instrumento y todo el equipo es fantástico. There are so many students. Of course, there are different levels, but the people is very open-minded to receive advices. I find a really good atmosphere for a summer course. It's like ideal way of doing those kind of activities. What I feel different here is that it's a big festival. It's not only about giving lessons. There are so many activities around. There is a junior program. My own son is doing percussion at the moment, so it brings out a lot of opportunities. I could recommend highly this kind of festival because it's a complete approach about musical education. I'm highly impressed about the level of the teachers. It's really a big thing to get to meet all of these people in one single festival here in Valencia. Recomiendo totalmente participar en el Festival Internacional de Música de Valencia porque da la oportunidad de conocer a diferentes profesores en unos mismos días, recibir diferentes perspectivas. El alumnado tiene un nivel que cada vez vas viendo que es superior, a la vez que más abierto, más internacional, más plural. He tenido alumnos, por ejemplo, de Perú que han venido expresamente a realizar el curso, una chica también colombiana, gente de diferentes partes de España, y eso hace que se nutra mucho el festival. He tenido también clases colectivas con cada uno de nosotros, en las que hemos estado trabajando diferentes aspectos técnicos, musicales, orquestales. Han podido asistir también a orquesta, clases de técnica Alexander, es decir, que es un curso muy completo. Puedes asistir a muchas otras materias que complementan perfectamente la tuya principal.